Como tú veas, yo creo que preferís tener las luces así, son demasiado. ¿Podemos empezar, Javier? Venga. Buenas tardes a todas y a todos, las y los presentes. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen por streaming a través del canal de YouTube de Cultura Gijón. Damos hoy comienzo a la segunda sesión de Jornadas Moda con Historia, en esta tercera edición de este proyecto interdepartamental de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, que sigue creciendo con un objetivo muy claro: recuperar, preservar, visibilizar el patrimonio textil asturiano como parte esencial de nuestra identidad colectiva. Tercera edición que se está desarrollando a lo largo de todo el mes de marzo bajo el título Años 20 del siglo XX, el estilo de la revolución feminista, nos invita a mirar la moda no solo como una manifestación estética, sino como una herramienta de transformación social. Porque los años 20 marcaron el inicio de una ruptura histórica. Tras la Primera Guerra Mundial, una nueva generación de mujeres comenzó a cuestionar las normas impuestas durante siglos. Disminuye el uso del corsé, el largo de las faldas se reduce, las siluetas se liberan, el cabello. Y también mañana, en colaboración con el Foro de Mujeres del Llano, Aurora, déjame ver el nombre, Aurora Valdés, que ayer estuvo, el lunes, perdón, estuvo ofreciéndonos una charla en la primera de las jornadas, en la primera sesión de las jornadas. Déjame confirmar. Exacto. Aurora Valdés Caso, que quería saber, quería decir los dos apellidos, va a impartir la conferencia Moda con Historia, vistiendo feminismos, que tendrá lugar, como os dije, mañana jueves 26 de marzo a las 7 en el Centro Municipal Integrado del Coto. Y como espacio de análisis y diálogo, celebramos estas jornadas. El lunes pasado en el Centro Municipal Integrado del Llano y hoy estamos aquí en el Centro Municipal Integrado del Coto. Nos interesa llevar este programa a todos los barrios de Gijón, donde especialistas en historia, en moda, en arte y en patrimonio abordarán el impacto de los años 20 en Asturias, el surgimiento de la mujer moderna y el valor de nuestro patrimonio textil como herramienta de memoria colectiva. Voy a adelantaros ya el programa de esta tarde para luego ya empezar con todas las ponencias. Después de esta presentación va a comenzar Sonia García Galán, doctora en Historia, y va a impartir la conferencia La llegada a Asturias de las mujeres modernas. A continuación, Elena Pérez Morán, que está a mi derecha, técnica de los fondos museográficos del Museo del Pueblo de Asturias, va a impartir la ponencia Las entretelas de la colección de indumentaria del Museo del Pueblo de Asturias, conservación y exposición. Posteriormente, Isabel Gómez Aguilera, aquí a mi lado, licenciada en Geografía e Historia y en Historia del Arte, la ponencia Años 20 del siglo XX, la mujer, la moda y el arte. Y finalmente estaré yo y vamos a hacer, ya que cerramos esta segunda sesión de jornadas, yo creo que es un buen momento para hacer un balance de estas tres ediciones que ya hemos tenido de Moda con Historia. Y si, bueno, pues si me dejáis, pues igual, bueno, yo que tengo la lengua fácil, igual ya incluso anunciamos un poco la idea de las próximas. Bueno, las ponencias sabéis que son breves, nos gusta ese diseño de ponencias breves, creo que son más ágiles y más interesantes, sobre todo para los espectadores, y tenemos la oportunidad de ampliar temas, de ver diferentes perspectivas, y yo creo que es muy interesante. Moda con Historia demuestra una vez más que la moda es memoria, es industria, es arte y es identidad.
pero este año además es revolución. Quiero dar las gracias a todas las personas, departamentos, equipos técnicos, especialistas y colaboradores y colaboradoras que han hecho posible esta tercera edición de Moda con Historia. Gracias por creer que el patrimonio textil es también patrimonio democrático. Y para que no pase lo de ayer, yo tengo aquí ahora aplausos. Isabel, por favor. Sonia. Damos al play. Bueno, pues vamos a empezar ya. Vamos a intentar cumplir el horario a rajatabla. Yo tenía hasta las 6:40 y son las 6:39, así que vamos fenomenal. La primera ponencia de la tarde, como hemos comentado antes, la va a realizar Sonia García Galán. Sonia, ya todo es tuyo. Estoy preparada. Muy bien. Muchas gracias, Luis. En primer lugar, muchas gracias por la invitación de poder compartir hoy mesa con Isabel y con Elena. Coincido con lo que decía Luis, que es más enriquecedor cuando hablamos desde distintas perspectivas, ¿no? Y así corremos también, evitamos el riesgo más bien de no enrollarnos demasiado y tratar de ir un poco a lo esencial. También felicitar a la Fundación Municipal de Cultura porque me parece que la temática de este año ha sido desde luego muy acertada. Bueno, a mí me apasiona este periodo de los años 20, que cuando empecé la investigación, lo que ahora se llama el trabajo fin de máster fue sobre este periodo porque me llamaba la atención siempre por su modernidad, ¿no? Y dentro de pues me centré en la cuestión que afectaba a las mujeres modernas porque, bueno, como ya ha adelantado Luis y venís comentando estos días, ¿no? Pues no deja de ser un modelo de mujer novedoso y transgresor que vino a romper algunos de los moldes más rígidos en los que se movía la feminidad tradicional. Los materiales que utilicé básicamente para la investigación, que refería pues eso, a la llegada de las mujeres modernas a Asturias o cómo este arquetipo se implanta aquí en Asturias, proceden sobre todo de la prensa, ¿no? Como son estas imágenes, la moda en aquel momento llegaba a través también de la prensa, ¿no? Porque había en las páginas dedicadas, en las secciones de los periódicos dedicadas a las mujeres, pues empezaban a aparecer figurines, imágenes de la moda que se estaba haciendo en otros sitios, ¿no? Particularmente en Francia, y también, bueno, de las revistas femeninas, pero quiero también destacar el trabajo y el valor de todo lo que recoge el Museo del Pueblo de Asturias, tanto a nivel de moda, como nos va a comentar Elena, como a nivel de archivo fotográfico, porque eso todo son unas fuentes muy valiosas para el conocimiento del pasado y realmente, bueno, es una joya lo que tenemos ahí. Bueno, como estas imágenes, como os digo, las que se vean así de peor calidad es porque son de la prensa, ¿vale? Son periódicos viejos y, bueno, ahora están digitalizados, pero no deja de ser periódicos. Como veis, el primer figurín que aparece pues es una imagen de una mujer de principios de siglo y siglo XX, y la segunda imagen, ¿no? La que ya lleva la falda más corta, es una mujer pues de los años 20. Como veis, pues es un cambio trascendental, ¿no? Algunos elementos ya los ha comentado Luis. Hay una cuestión que afecta a todo lo exterior, ¿no? Lo que vemos, lo que es visible, ¿no? En primer lugar, pues vemos que la tela retrocede, ¿no? Hay menos tela y el cuerpo pues, se muestra más, ¿no? La piel se muestra más. El tema del peinado es también muy significativo porque es un acto transgresor el de cortarse el pelo, ¿no? Bueno, yo podría contaros anécdotas hasta de noticias de la prensa en la que había hombres que se enfadaban mucho porque la mujer había ido a la peluquería, había llegado a casa y bueno, había problemas en casa y discusiones porque se había cortado el pelo sin pedir permiso, ¿no? Porque no dejaba de ser la melena un atributo de la feminidad tradicional y cortarse el pelo era un poco desafiar esa feminidad tradicional y también como masculinizarse, ¿no?
Luego, otra diferencia muy notable en el aspecto físico es lo que llamaban en los años 20 la línea, ¿no? La mujer del siglo XIX y todavía de principios del siglo XX tiene mucha curva, ¿no? Se remarcan mucho las curvas y se remarca mucho la cintura. Y en los años 20 pues la figura es más lineal y también como más andrógina, se marcan menos las curvas, ¿no? Es una mujer también delgada, eso viene a ser también otra cuestión de debate, ¿no? Porque algunas decían que no todas las mujeres podían lucir ese tipo de moda y una línea tan fina, ¿no? Porque los cuerpos pues, son muy diversos. Pero aparte de estas cuestiones del aspecto exterior, había detrás de sí, o sea, detrás de este aspecto, de lo que se veía, había un cambio también en el comportamiento, ¿no? Y en la actitud de estas mujeres, que eran mujeres jóvenes en aquel momento, que se sentían diferentes a sus madres y eran mujeres que, por ejemplo, salían más a la calle. El modelo tradicional de feminidad pues, es la mujer en casa, ocupándose de la familia, de los hijos, y estas mujeres modernas pues salían a la calle en primer lugar pues porque tenían mejor que trabajar, ¿no? O salían para disfrutar del aire libre. Y ahí viene también otra modificación en el aspecto exterior, que es el tema de la piel, que antes se llevaba la piel blanca de la mujer que no salía de casa, y en este momento se empieza a llevar un cutis, se dice como más tostado, ¿no? Más yodado, se decía, porque era síntoma, ese color de piel de la vida al aire libre, que también tenemos ahora, ¿no? Que la gente como que se va de vacaciones y tienes que estar moreno, y bueno, y hay una industria en torno a que las mujeres se pongan morenas y el que no va de vacaciones va a la lámpara, por así decirlo, ¿no? Ese cambio de la piel blanca a la piel tostada, por así decirlo, se lleva ya en los años 20. Más cuestiones tiene que ver también con las relaciones con el otro sexo, con los chicos, ¿no? Las mujeres tradicionalmente pues, tenían que ser muy recatadas, y en el ámbito de las relaciones amorosas y demás eran los hombres, los chicos, los que llevaban la iniciativa. Pues en este momento aparece una cosa que se llama el flirt, el flirteo, y a veces la chica iniciaba el flirteo, ¿no? A través de miradas, como que se insinuaba, y eso también pues era de alguna manera una conducta pues hasta cierto punto escandalosa, ¿no? Porque las chicas tenían que decir que no muchas veces y no al contrario, insinuarse, ¿no? Entonces, como veis, hay un cambio también en la relación con el otro sexo e incluso en una cierta liberación sexual, ¿vale? Hay una obra que es de un francés, Victor Margarit, que se llama La Garçon, porque este arquetipo, como decía, llegó a Asturias, pero no es exclusivo de España ni de Asturias, ¿no? Es un arquetipo que se mueve en el mundo occidental y que tiene distintas manifestaciones, según hablemos de Inglaterra, de Francia, de Italia, Alemania, pero todos tienen a su manera una mujer moderna, ¿no? Y la que más se suele referir es esta, La Garçon, de esta obra de Victor Margarit, que era una joven parisina. Y si leéis el libro, es una chica pues, que salen de fiesta y se ve un ambiente de liberación sexual bastante interesante, ¿vale? Y llamativo para el que nos parecería para la época. Eso también nos lleva a otra pregunta, ¿no? Y es hasta qué punto esa liberación que podían vivir algunas mujeres en grandes ciudades como París, o incluso me voy a atrever a decir Madrid, Barcelona, podía llevarse a cabo en Asturias, ¿no? En una región más pequeña, más de provincias, en la que el control social de alguna manera era mayor, ¿no? O hasta qué punto se podía vivir en las aldeas esa liberación, ¿no? Hasta qué punto llegaba, porque en los pueblos, y todavía mucha gente en Asturias en aquel momento vivía en el pueblo, el nivel de control social es mayor, ¿no? Entonces, esa es otra pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto estuvieron liberadas o fue posible la existencia de una mujer moderna verdaderamente liberada en el caso de Asturias o ya diríamos en una aldea asturiana? Como ha comentado Luis, cuando nos preguntamos esa gran transformación que vemos de 1900 a 1920, por así decirlo, o de 1905 a 1900, vamos, en muy pocos años, ¿de dónde venía y cómo era posible, ¿no? ¿A qué responde eso, ¿no? El primer aspecto que ya se ha señalado, como digo, por parte de Luis, es el tema de la Primera Guerra Mundial. Siempre se considera que la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 18, fue dio un impulso a la causa feminista y a la liberación de las mujeres, porque como fue una guerra que movilizó a tantos hombres en los frentes, las mujeres se quedaron en las ciudades y no es que empezasen a trabajar, porque trabajar ya trabajaban desde antes, ¿no? Sobre todo las campesinas y las obreras, pero empezaron a trabajar en cosas que antes no les permitían. Empezaron a trabajar en empresas que se consideraban masculinas, empezaron a conducir ambulancias, hubo las primeras aviadoras, entonces todo eso era como que las mujeres ocupaban espacios que antes eran exclusivos de los hombres y además así demostraban que eran capaces de hacer cosas que
que no las creían capaces, porque no había ninguna que lo hubiera hecho antes, porque no les habían dejado, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis mano de obra. O este cartel, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial en Francia, que como veis, pues está sosteniendo la fábrica, está sosteniendo la mujer el campo, el trabajo en el campo, y está sosteniendo la familia, ¿no? Porque tampoco se cuestiona en este momento, o apenas se llegó a cuestionar la idea de que la mujer tenía que dedicarse al cuidado de la familia y a tener hijos. Simplemente lo que planteaban las feministas era que esos roles tradicionales eran compatibles con tener un trabajo y con tener una mayor consideración social y una igualdad en las leyes, ¿vale? Pero no iban en contra de la maternidad en aquel momento, ¿vale? Eran muy pocas las que hacían, vamos, prácticamente en Asturias ninguna. Bueno, digamos, otra fuente de la que bebe este arquetipo de la mujer moderna es la lucha feminista, la lucha de las sufragistas. El feminismo, bueno, se suele considerar que se inicia en la Ilustración, ¿no? Pero tiene su momento en el que se convierte en movimiento social en el siglo XIX, segunda mitad y principios del XX. Entonces, de alguna manera, las sufragistas pues, estaban pidiendo el voto femenino, pero también estaban pidiendo educación para las mujeres, poder ejercer una profesión y la investigación de la paternidad, por ejemplo, que si un hombre tenía relaciones con una mujer, pues que luego se hiciese cargo, la mejor consideración jurídica. Pedían una serie, no solo el voto, ¿no? Siempre insisto en eso porque no era solo votar, era realmente un cambio en la sociedad hacia patrones más igualitarios. Esta noticia que tenéis ahí, que es de la prensa asturiana, habla de las sufragistas porque al término de la Primera Guerra Mundial se forman en España las primeras asociaciones sufragistas. Entonces, de alguna manera eso, estaban pidiendo un modelo de mujer diferente de lo que venía siendo el ama de casa y madre que no sale de casa porque es su espacio, sino que estaban pidiendo salir al espacio exterior, tener un trabajo, participar en política, y era también otro impulso, ¿no? Aquí tenéis una noticia publicada en El Noroeste en 1907, en el que habla de, ya fijaros que es de 1907 y estamos hablando de los años 20, pues ya decían, contra la prenda entallada, sí señoras, contra la prenda entallada. La cruzada que se ha hecho al corsé ha conducido a este nuevo orden de cosas. Todos los abrigos, chaquetillas, los cuerpos, los gabancitos que se usen este invierno serán sueltos. Cuanto más seguirán en los costados las líneas del cuerpo, pero sin ajustarse, sin oprimirlo y modelarlo. Las prendas sueltas, importadas desde Norteamérica, perfeccionadas en Inglaterra, son también un triunfo del feminismo que lo avasalla todo. Si la mujer ha de extender su actividad en todos los sentidos, necesita liberarse de todas las opresiones y de todas las tiranías. Y la más terrible de las cadenas es la prenda ajustada. De alguna manera mostraba que esa moda rígida, que el corsé limitaba, no era lo mismo dedicarte pues, a estar en casa y salir al paseo o ir a misa, que tener que ir a trabajar o tener una vida más activa al aire libre, pues una falda tan larga y un corsé pues te impedía esa libertad de movimientos, ¿no? Y de alguna manera esto se está hablando ya en 1907, ¿vale? Los cambios en la moda y la prescripción del corsé y las críticas al corsé, que ahora hablaré un poquito más si me da tiempo, empiezan ya a gestarse desde finales del 19 y principios del 20. Lo que pasa es que ya en los años 20 como que triunfa todo esto, ¿no? Otro elemento importante para entender cómo se construye esa nueva imagen de mujer, una mujer moderna, es que la estructura productiva en los países occidentales se está modernizando y está creciendo el sector servicios. Entonces, hay más mujeres que acceden a profesiones de lo que llamaríamos clases medias. Por ejemplo, tenéis ahí una imagen del Instituto de Poricultura, porque ahí empiezan a trabajar enfermeras o visitadoras sanitarias, que venían a ser como trabajadoras sociales, la primera médica que trabaja en Asturias. Entonces, no era lo mismo, se asumía que las mujeres obreras, antes se leía una imagen de la fábrica de sombreros, ¿no? Se asumía que las mujeres obreras tenían que trabajar por razones de necesidad, aunque se entendía que era un complemento y que lo importante era la familia, pero también se asumía que las mujeres campesinas trabajasen, porque bueno, hay que ayudar en la familia, aunque luego... Pero la novedad en este momento y la transgresión era que mujeres burguesas o de clase media, que no tenían esa necesidad económica imperiosa, o que incluso aunque la tuvieran tenían que disimularlo, quisiesen trabajar, porque lo ideal era que la mujer fuera mantenida por un hombre. El hombre así cumplía su cometido de sostener a la familia y ella podía dedicarse en entero a lo que se esperaba de una mujer, criar a los hijos y ocuparse del marido y de la casa. Entonces, en este momento empiezan a aparecer jóvenes que quieren estudiar para tener una profesión, que no quieren solamente casarse, que quieren tener eso, una independencia económica y luego decidir si se casan o no. Y esa es la verdadera transgresión. Y empiezan a trabajar, pues eso, también en el sector de las oficinas, en el sector de la medicina, maestras que van creciendo, las primeras abogadas. Ese también es un impulso hacia el avance de la mujer moderna.
Hay otro elemento que aquí quería comentar, que es el tema del corsé, lo que os decía antes. El corsé no solo fue prescrito por razones de liberación femenina, sino que lo fue antes desde el ámbito médico, porque se entendía que una prenda tan entallada que oprimía lo que son los órganos, ¿no? Las vísceras, vamos a decir, dañaba realmente el cuerpo de la mujer. Y no os penséis tampoco que los médicos se preocupaban tanto por el cuerpo de la mujer. Lo que se preocupaban era que las mujeres tenían que engendrar hijos sanos. Era una época en la que había una honda preocupación por la mortalidad infantil y también por la idea de que las criaturas tenían que crecer sanas y fuertes para que mejorara la raza y la población y todo eso. Esa idea estaba muy extendida en aquel momento. Entonces, de alguna manera, empezaron a plantear que había que evitar el corsé porque dañaba el cuerpo de la mujer y que lo primero era la salud para ellas y sobre todo como entendiendo que la mujer es como madre en potencia, ¿vale? Y que había que salvaguardar eso. Pero a la vez también yo creo que les vino bien como a las feministas, por así decirlo, o a las propias mujeres, porque empezaron a darse cuenta de que era una moda más cómoda, ¿no? Más confortable y que permitía más libertad de movimientos. Hay otro elemento que quería comentar que tiene relación con esto, que es lo que os decía antes de la vida al aire libre, ¿no? Todo esto en esta época se fomenta también por los sectores médicos, el higienismo, sectores progresistas, aunque también se va sumando más gente, el tema de que la mujer tiene que hacer deporte, ¿vale? Determinados deportes, no tampoco cosas masculinas ni muy violentas, entendido masculino por los valores tradicionales, ¿vale? Pero sí se ve bien que la mujer practique tenis, que haga algún deporte, porque al final va a tener un cuerpo más sano, ¿no? Entonces dice, hoy la elegante no se hace en el boudoir, o sea, no se hace en casa arreglándose, tendida sobre cojines, como se hacía antes, ¿no? La mujer que estaba en casa elegante. El primer vestido de una elegante sana, con músculos elásticos y educados, y del color de una sangre que circula bien repartida. O sea, el primer atributo de la mujer elegante a partir de ahora es una mujer sana y que hace deporte, que tiene que ver con esto que os decía, de tener cuerpos sanos para engendrar criaturas sanas. Y la otra idea que venía aquí a colación es el tema de la comodidad. Al final se aprovechan de que es un elemento de que quitarse el corsé pues no deja de ser cómodo, que tampoco se lo quitaron del todo, porque lo que hicieron fue bajarlo más para abajo, liberar un poco la cintura, pero usaban corsé para la cadera, ¿no? Y para quitar otras partes para que no se notase, ¿no? Decía que solamente las muy delgadas podían permitirse no usar el corsé. Pero bueno, sí es verdad que este que oprimía tanto el vientre se quita, pero se utilizan otro tipo de corsés. Pero esto sí me llamó la atención, esta noticia, porque decía que antes las mujeres, lo que viene a contar ahí es que antes las mujeres todas decían que calzaban un 35, que le preguntaron a un zapatero y todas decían que calzaban un 35. Y dice, según un zapatero, la mayoría de las damas en realidad calzan el 37. Cosa que antes ninguna parecía que calzaban el 35. Esto no quiere decir que el pie sea más largo ahora, sino que las mujeres son más sensatas. O sea que ya primaba también cierta comodidad, no solo el seguir poner el zapato del 35 por tener un pie pequeño y bonito, y decía que incluso algunas pedían el 38 para ir más cómodas, o que calzas en el 37, ¿no? Que también hay un elemento ahí, hay como una concatenación de elementos. Estas cuestiones que estamos viendo, como os decía, llegan a través de la prensa y llegan, aquí por ejemplo tenéis publicidad en la que aparecen imágenes de lo que viene siendo una mujer moderna, ¿no? Asociada a algo tan moderno en aquel momento como es un coche, ¿no? Que están empezando también a circular, aunque poca gente se los puede permitir. Ahí, sin embargo, bueno, tenéis la imagen del coche que está, la imagen que tengo yo a mi derecha, así que tenéis a la derecha. Viene una mujer conduciendo, que no deja de ser un acto transgresor, ¿no? Cuando la mujer al volante, ¿no? que tiene más libertad. Una vez, no hace mucho, me decía una mujer en un pueblo, vaya suerte que tienes que conduces, niñina, si condujera yo. Porque claro, es verdad que el ponerte al volante y poder ir donde quieras, eso da mucha libertad, ¿no? Entonces no deja de ser una transgresión, aunque las mujeres todavía dicen que no sabemos conducir, que bueno, yo tampoco es que sea una experta conductora, pero bueno, que hay prejuicios que todavía permanecen, ¿no? Pero veis, dice, el coche ideal que usted necesita, y solían ser modelos pequeñitos, ¿vale? Aunque las mujeres conducen, pero no el mismo tipo de coche. Y también hay otra anécdota, y es que cuando en la novela de Víctor Margarit, que os comentaba antes de La Gasson, hay un momento en el que la chica va conduciendo y el hombre va al lado, ¿no? Sentado, y dice, bueno, él la dejaba conducir, pero en su foro interno se sentía mal, porque sabía como que ella tenía el poder de llevar el volante en aquel momento, ¿no? Aparte de por la prensa y las revistas, como os decía, también llega a estas nuevas mujeres a través del cine, ¿no? Incluso del teatro.
Aquí tenéis, por ejemplo, a Josephine Baker, bailarina, que proyectaron una película en Gijón en 1928 de ella y luego visitó Gijón, el Teatro de Indurra, en 1930. Claro, era una mujer además negra, de pelo corto, que mostraba mucho el cuerpo. Entonces, bueno, era como la máxima transgresión de la transgresión, ¿no? Para el escándalo de los sectores más conservadores que la veían moverse así como sin ningún tipo de pudor. Bueno, ahí tenéis también unas deportistas alemanas que salían en la prensa y ya voy terminando. Y aquí tenéis algunas de las que yo considero como las modernas asturianas o grandes pioneras del modernismo. Bueno, ahí la primera imagen que tenéis más grande, que no lleva el pelo corto, pero es María Luisa Castellanos, que es una mujer de Llanes, que fue periodista, se matriculó en los estudios de Derecho a la Universidad de Oviedo y era una mujer que cuenta que cuando estudiaba en la Universidad de Oviedo, imaginaros, ella, había 4 matriculadas y 2 no iban a clase, eran alumnas por libre. Pues cuenta que estaba por Oviedo, por el Parque San Francisco, con sus amigos varones, ¿no? Pues eso era una cosa totalmente novedosa, que una chica tuviera amigos varones en aquel momento, no es una verdadera moderna. Y la otra es Carolina Alonsonar, que fue médica en el Instituto de Puericultura, una de las primeras médicas que ejerció en Asturias. Como veis, lleva el pelo corto y era desde luego una mujer moderna. 2 notas y termino. Una, ¿hasta qué punto fue una liberación? ¿No? Hemos visto muchos elementos transgresores, pero bueno, también hay sus perversiones, porque al final la imagen de la mujer moderna se va a utilizar, pues, se va a mercantilizar y se va a utilizar, pues, como tenéis ahí, para vender frigoríficos o para vender productos de limpieza. Al final, como que vuelven un poco a remarcar roles tradicionales, ¿no? Pero esa mujer, o sea, que esa imagen pierde un poco su potencial transgresor. Y luego tengo unas imágenes que son del Museo del Pueblo de Asturias, de Fritz Kruger, cuando hizo un recorrido ahí por el occidente asturiano, y lo que os comentaba al principio, ¿no? Hasta qué punto llegaron las mujeres modernas a las aldeas, ¿no? Incluso a las aldeas del occidente interior, que era un poco como lo más remoto, pues que si ya ahora no están bien comunicados, imaginaos en los años 20. Pues como veis, ahí aparece una mujer que ya tiene un cambio en la moda, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay cierta mimetización social, y aunque las que van por delante yo creo que son las mujeres burguesas, ¿no? Que tenían más acceso a la moda y podían hacerse más ropa, de alguna manera eso va permeando a todas las clases sociales e incluso a los sitios más remotos. Aquí tenéis otra imagen también de Kruger, de una chica de la aldea con... Y ya está, ya os dejo, me callo ya. Gracias. He ido muy rápido, pero bueno, es que eran 20 bien. minutos, pero bueno, luego si queréis preguntarme algo o lo que sea, sí, os luego doy la palabra. recordar que luego al final vamos a hacer una mesa redonda en la cual ya todos ya vamos a formar parte de Moda con Historia. Quiero recordaros que Sonia García Galán, que acaba de impartir esta fantástica charla, tiene una bibliografía, tiene unos libros espectaculares. Como esto está siendo emitido ahora mismo en directo y va a permanecer grabado, quiero destacar el libro, corrígeme porfa, que es que veo fatal, lo tengo aquí muy pixelado. Mujeres modernas, madres conscientes y sufragistas exaltadas, de la editorial KRK. Otra publicación extraordinaria de Sonia es, vamos a ver si me funciona esto, Sirvientas campesinas, Sirvientas campesinas, obreras y amas de casa, 1900-1931, Mujeres entre religión y ciencia, Folletos del Ateneo número 24, y luego había otro, Nacimientos bajo control, Esta es una obra colectiva que, bueno, soy en la que formas parte, sí, vale, bueno. fenomenal. Bueno, pues, bueno, y este que es el que acabo de decir, creo, Ahí estos teléfonos, a ver, está mirándolo ahora. Sí, es el que acabo de comentar, Mujeres entre la casa y la calle, Educación, Feminismos y Participación Política en Asturias, 1900-1931. Gracias, Sonia. Bueno, vamos a pasar ya entonces a la segunda ponencia, cuyo título es Las entretelas de la colección de indumentaria del Museo del Pueblo de Asturias, conservación y exposición. Elena Pérez Morán es técnica de los fondos museográficos del Museo del Pueblo de Asturias y todo tuyo, Elena. Os recuerdo que todos los que estamos luchando porque haya un espacio que sirva para la conservación y para el estudio de lo que es el patrimonio textil asturiano, bueno, pues por lo menos podemos estar contentos de que la colección pública más importante textil en Asturias esté en este museo y Elena ahora nos va a hablar sobre ello.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a estas segundas jornadas de Moda con Historia. Bueno, yo os voy a hablar sobre todo del Museo de las Colecciones de Indumentaria del Museo del Pueblo de Asturias. Primeramente voy a pasar muy rápido por un poco por la historia del museo. Sé que muchos las conocéis, de muchos de los que estáis aquí, pero quiero recalcar sobre todo porque es una colección que se ha ido formando casi en los últimos años. El museo tiene 58 años, que se fundó en el año 68, pero las colecciones de indumentaria son mucho más jóvenes, como si dijéramos, ¿no? Aquí veis un poco, bueno, todos conocéis el museo, ¿no?, donde está ubicado, la feria de muestras. Esto es un poco la evolución histórica de cómo era el museo, que es seguro lo que muchas conocéis hoy, los que estáis aquí, como era antiguamente. Ahora, esto era un poco como se encontró más o menos el director del museo actual en el año 92, cuando empezó, como eran los almacenes, o sea, prácticamente no había nada. No había tampoco una conservación científica, ¿no? Esto ya es, después del año 93, un plan museológico que sí, que fija un poco los hitos de lo que son ahora las colecciones y lo que es el plan museológico del Museo del Pueblo de Asturias, que está sobre todo integrado por varios espacios expositivos. Este es el pabellón de la Expo 92, que es donde está nuestra exposición permanente, Asturianos en la Cocina, que espero que todos los que estéis aquí la conozcáis, y si no os invito a ello. Es un recorrido por la historia de los asturianos en un espacio como es la cocina, representativo en todas las épocas. Otros espacios es el conocido Museo de la Gaita o de Instrumentos Musicales, y la Casa de los Valdés, que se dedica a la fototeca. Muchas gracias, Sonia, por mencionar nuestras extraordinarias colecciones de fotografía, porque tenemos más de 2 millones de imágenes y es un museo que está reconocido a nivel, ya no voy a decir regional, sino español, incluso mundial, ¿no? Nos piden muchísimas fotos todos los días, y aquí en este espacio expositivo se hizo para albergar los almacenes de la fototeca y las exposiciones dedicadas a este ámbito. Y después ya, bueno, todo lo que son los exteriores, paneras, Casa Mariñana, molino y demás. Nosotros, desde el año sobre todo 92, se ha ido formando una colección que ya te digo que era muy pequeña cuando en el año 92 se recuperó un poco lo que es el museo. Primeramente hay que formar esa colección, que hoy sí que es muy importante a raíz de todos estos años de adquisiciones, donaciones, que hay aquí alguna donante que quiero dar las gracias, porque son muy importantes para nosotros, o compras, ¿no? Una vez que estos fondos entran en el museo, hay que clasificarlos, catalogarlos, hay que darle un tratamiento técnico y se conservan y se difunden. Está dividido en 3 fondos importantes. Sobre todo os he traído imágenes relacionadas con la indumentaria, ¿no? Pero son muy amplios, hay de todo tipo de tipologías y de temática. El fondo documental, que también ha hablado Sonia, que es también muy importante, donde hay revistas, por ejemplo, de moda femenina, pero hay encabezamientos comerciales, publicidad, revistas femeninas, etc., ¿no? Aquí veis varios ejemplos. La fototeca, que como también he traído imágenes relacionadas sobre todo con la indumentaria, y por ejemplo la imagen de estas jornadas que veis aquí, esta foto de Fefa, que es de su boda del año 29, y bueno, muchos fondos de fotógrafos aficionados, profesionales, fotoperiodistas, que se han ido engrosando por este medio que os he dicho de recolección a lo largo de todos estos años, ¿no? Y que sirven sobre todo para documentar nuestras exposiciones, porque, como bien decía Sonia, son una fuente documental de primer orden. Nos las piden de para hacer tesis, libros. Bueno, es un fondo que es quizá el que más movimiento tiene en todo el museo.
Y después el fondo museográfico, que es el que yo me dedico, bueno, que yo soy la encargada, que es muy variado también, ¿no? Es una colección de la temática sobre todo relacionada con Asturias en todos sus ámbitos, y uno de ellos es el tema de la indumentaria. La indumentaria, cuando yo llegué al museo en el año 97, creo que había un vestido de llanisca del siglo XIX, muy bonito, que todavía sigue estando en las colecciones, y poco más. Sobre todo ha ido incrementándose a raíz del año 2005-2006, y ahora os comentaré un poco que el primer hito quizá fue el año 2010, con una exposición que se hizo en el pabellón que fue desfilando la moda. Como veis, la indumentaria es muy variada. Hay desde jugar doméstico, indumentaria tradicional, infantil, accesorios, ropa interior. Aquí hablamos, está un corsé de 1900, y hasta indumentaria también actual, como esta, por ejemplo, esta camiseta de Gijón Fabril. Veis aquí todavía un poco más la variedad de las colecciones que tenemos. Hay también incluso trajes de carnaval de aquí de Gijón que nos han donado comparsas. Bueno, como veis, es muy variado y muy rico. Así es un poco, para hablar ahora, empezar un poco a ver cómo conservación de estos fondos y la difusión, que es lo importante, es un poco como puede ser un ejemplo de cómo nos podemos encontrar muchas de estas colecciones en un almacén, que nos lo donan, en una panera, en una casa, bueno, que no vienen en muy buen estado la mayoría de las veces. Y la indumentaria, además, es algo que nunca se quiso conservar, o sea, no tenía esa finalidad de conservación, porque es una cosa que todos nos vestimos todos los días, pero no pensamos que este traje pueda pasar a un museo, porque esa no fue la finalidad, pero hoy están en los museos. Entonces, no llegan muchas veces en muy buenas maneras de conservación, ¿no? Una vez que llega esto y valorar su estado de conservación y que sí pueden pasar a nuestras colecciones, porque muchas veces nos los donan, y hay que valorar si pueden o no aceptar esa donación. Una vez que ya han pasado aquí, hay que catalogarlas y pasar a este sistema de documentación DOMUS, que es nuestra forma de catalogar y de gestionar todas nuestras colecciones en todos los ámbitos, ¿no? Este es un programa estatal de gestión de colecciones que depende del Ministerio de Cultura. Estas fichas DOMUS, donde se integran todos los... donde se miden, se dice cuál es la técnica, de dónde procede, quién ha sido el donante, qué año ha sido, el taller, el autor. Una vez que se ha hecho toda esa ficha, pasa a la red digital de colecciones de los museos de España, CERES. Como veis ahí, si queréis buscar en esta página web, ahí habrá un par de nuestras colecciones y de todos los museos estatales y de aquellos que se hayan adscrito al Ministerio de Cultura para que accedan a este repositorio CERES. Una vez que se ha hecho este procedimiento técnico, lo nuestro sobre todo es conservar y difundir, porque sin conservar ni difundir no tiene razón un museo. La conservación en indumentaria, y más en este clima en Asturias, es muy difícil. Hay mucha humedad, ataca mucho la polilla, es muy difícil. En otros climas más secos, la indumentaria, bueno, todos los textiles se conservan mucho mejor. Hay que tener, sobre todo, cuidado sobre todo a la hora de exposición y de conservación en almacenes, con la iluminación, con la humedad, con la temperatura, con las condiciones atmosféricas, con las plagas, ya sean polillas y demás, y bueno, otros factores que pueden ser los que os ponemos aquí, que bueno, esos ya son más fortuitos. Nosotros en el museo somos todos conservadores, pero no somos restauradores.
No tenemos restauradores en los museos de Gijón, desgraciadamente, pero y además restauradores de textiles, restauradoras casi todos son, hay muy pocas, porque no es todavía, bueno, salvo creo que en Castilla y León, que sí que hay una especialidad dedicada al textil, no es una cosa que todavía hay, bueno, es asignaturas, pero no es una como especialización, ¿no? Entonces, hay muy poca gente que se dedique a eso. Pero entonces hay que, cuando un vestido o bueno, cualquier cosa textil esté se tenga que exponer en varias malas condiciones de conservación, hay que restaurarlo, pero hay que darlo a un profesional. Para eso se estudia una carrera. La conservación, nosotros ahora, desde el año 2014, sí que el museo cuenta con unos almacenes ya, un edificio nuevo de servicios, en el que sí que hay almacenes ya mucho más profesionalizados, con bueno, unas condiciones climáticas especiales, como veis aquí, con almacenes compactos, donde se guarda todo tipo de material, pero que el textil tiene un sitio especial porque bueno, tiene muchísima menos luz, porque la iluminación es uno de los factores de degradación importante en las colecciones textiles. Como veis, bueno, sigo enseñándonos formas de un poco de cómo se conservan todos estos elementos textiles y, bueno, y otras colecciones también del museo. Como veis aquí, pues la loza o la joyería. Os pongo este ejemplo, por ejemplo, de cómo viene un vestido, que hay más ejemplos. Cómo nos llega el vestido de la izquierda mía, no sé, en la pantalla. Es un vestido que además lo tenemos muy documentado de cómo nos llega al museo, que es una donación. Es un vestido de 1910, fechado, confeccionado en Madrid por Matilde Torres, donde se casa Casimiro y Marina, que son la pareja que veis en el medio, porque es el día de la boda. Bueno, esta en realidad no es la foto de la boda, porque estos ya se los hacen en Argentina, pero que está totalmente documentado. En este estado de conservación, un vestido que estaba guardado, arrugado y todo, pues eso sí que se tuvo que llevar a una restauradora para que se pudiera llevar a cabo una exposición, porque este vestido ha estado en varias exposiciones, se hizo un maniquí especial, porque es muy complicado. Es un vestido de 1910 que en esa época los cuerpos todavía tenían corsé, pero es muy complicado de poner, tiene muchos corchetes, muchas sobretelas, y hay tul, hay seda y bueno, una serie de mostacillas y de adornos que es complicado de poner. Y sobre todo, una vez que se ha hecho esto de la conservación, catalogar, es la difusión, ya sea por este tipo ya sea por varias formas, como os lo estoy poniendo aquí, en exposiciones, que es la que más se puede ver, ¿no? La que, por ejemplo, ahora están estos vestidos en el antiguo instituto, o las que hemos hecho nosotros, que os voy a decir aquí. Publicaciones a través de catálogos, ya sean de exposiciones u otras, bueno, pues que nosotros colaboramos o las hacemos nosotros. Actividades, talleres y también nosotros difundimos todas nuestras colecciones a través de las redes sociales, de internet o de la prensa. En la exposición permanente de Asturianos en la Cocina, que es esta que os pongo aquí, hay indumentaria, ¿no? O sea, siempre hacemos un guiño, ¿no? Porque vemos que no solamente es un corpus, ¿no? De todo lo que era una asturiana, en este caso, en la cocina, ¿no? Entonces sí que siempre hacemos un guiño, vamos cambiando colecciones relacionadas con la indumentaria y con espacios de representación. Como es este caso, que hemos hecho un nuevo espacio, que es el Salón Burgués, donde hay un vestido de 1900 expuesto, de una burguesa, claro está. O estas pequeñas, que hacemos también pequeñas exposiciones
en un lateral también del museo, de la exposición permanente, que ahora hay sobre mantones tradicionales y de Manila, y que ahora os pongo aquí esta camisa porque es la próxima exposición, que vamos a hablar sobre todo de la ropa interior. Será la próxima exposición en este espacio. Después hacemos también pequeñas exposiciones temporales en la parte inferior, o sea, en la entrada, en la parte de exposiciones de últimas adquisiciones, como veis aquí, hasta la que hicimos de IKE el año pasado dentro de estas jornadas, o donaciones destacadas que queremos que figuren aquí porque, bueno, también es un espacio pequeño, pero bueno, siempre hay algo relacionado con la indumentaria. Ahora os voy a explicar sobre todo esta primera exposición, que fue el inicio sobre todo de esta colección de la indumentaria del museo, que es la exposición Desfilando la moda. Se hizo en el pabellón de la Expo en el año 2010 y fue un poco el germen de todo esto. Aquí veis un poco cuando se inicia, es porque hay una oportunidad, porque es una gran donación, en realidad 2 grandes donaciones que llegan al museo. Y entonces es cuando se decide empezar este tipo de exposiciones. Después es verdad que se adquirieron cosas, siguieron las donaciones, que no han parado hasta hoy en día. Muchos de los vestidos donados no estaban en buen estado, como estáis viendo aquí. Se restauraron muchas cosas, se consolidaron y bueno, pues el resultado fue, fue la exposición Desfilando la moda. Y aquí os pongo varios ejemplos ya de cómo es un poco la parte de conservación de estas colecciones. Todos estos soportes museográficos, no son maniquís, son soportes museográficos que se hacen ad hoc, están hechos con productos de conservación, libres de ácidos, de pH neutro, que se adquieren en empresas especializadas y que, si no, no se podrían conservar en cajas y en soportes, perchas que se hacen especialmente. Todos estos soportes son, como veis, hechos para cada vestido. Este fue el resultado de esta exposición. Todo se llevó a cabo catalogando es que este es el vestido que está en el antiguo instituto, cómo es su ficha, cómo están ceres, cómo llegó, cómo se hizo toda la información técnica, cómo es el soporte, cómo se expuso y cómo está en el catálogo de Desfilando la moda, que es otra de las publicaciones, ¿no? Este es el resultado de lo que fue el montaje museográfico. Y después ha habido otras exposiciones temporales, como esta de las novias, como veis cómo nos llegaba un vestido de novia y cómo quedó expuesto finalmente. Este fue el resultado final de esta exposición de Si Quiero que se hizo en el museo. Otras exposiciones dedicadas a indumentaria pues son la que se hizo de los sombreros, en la que tú hablabas también antes de la fábrica de sombreros de Gijón, y otras colecciones, que casi todas, además, también donaciones. Otras exposiciones, esta, por ejemplo, que hubo de trajes del Oriente de Asturias. Esta exposición no fue nuestra, pero sí que el montaje fue parte nuestro. O la última que se ha retirado ahora, que es la de zapatos, ¿no? A tus pies, sobre la colección de calzado, ¿no? Hay otras veces que también usamos comodines como soporte museográfico y como apoyo documental a las exposiciones que hacemos en el museo. En otros también hacemos préstamos a otra serie de museos o de asociaciones, como veis aquí. Este, por ejemplo, fue uno de los últimos, que fue una exposición de la Regenta que hubo en Oviedo, un vestido que nos donaron de la Casa Masabeu en el año pasado, precioso. O también en la Libertad Encorsetada del Museo Evaristo Valle, que también fueron parte de nuestras colecciones, complementando los cuadros de Valle. Las jornadas de Luis Argüelles, que cada año se dedican a una prenda de indumentaria, ha sido el dengue, que ya tiene su catálogo, la parte de la montera, y el año pasado con su exposición, que fue la jornada de los sustillos, ¿no? Hay actividades y talleres. Aquí, por ejemplo, Luis también presentó su libro en el museo,
o conferencias o visitas a los almacenes, talleres relacionados con la indumentaria, de artesanos también, jornadas, conferencias, visitas, libros. Aquí os dejo todos los libros que podéis consultar en la página de Fondos Gijón relacionados con la indumentaria que tenemos en nuestros fondos. Las dos páginas web, Fondos Gijón y museos.es, donde también en nuestra página web podéis consultar, en internet, en las redes sociales, en prensa, siempre relacionado con, bueno, donde siempre damos novedades de donaciones o de exposiciones que hay en el museo, ¿no? Como veis aquí, pues relacionadas siempre con esta indumentaria. Bueno, y esta es el final. Muchas gracias a todas y todos por escuchar. Muy bien, Elena. Qué orgullo yo creo que para todos y para todas las asturianas el tener un museo de esta calidad aquí en nuestra región. Bueno, vamos a seguir la tarde y entonces ahora es el turno de Isabel Gómez Aguilera. Una de las ventajas, mientras vais colocándoos, de las ventajas, yo creo que de estas presentaciones de 20 minutos es también, y el tema de la moda es el tema de la transversalidad, ¿no? La moda afecta a todo y no se puede explicar, no tiene sentido, perdonadme, la moda de los años 20 sin analizar el arte de los años 20, ¿no? Ese arte en el que tanto se inspiraban los principales modistas parisinos de la época y que además formaban un tándem muy importante los modistas y las modistas en grupos que se formaban con pintores y pintoras. Bueno, Isabel, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias. Perdóname sí. Que no anuncie la ponencia. La ponencia es Años 20 del siglo XX, la mujer, la moda y el arte. Isabel Gómez Aguilera es licenciada en Geografía y en Historia y también en Historia del Arte. Muchas gracias, Luis, y gracias a mis compañeras de hoy. Muchas gracias por asistir a estas jornadas. Estoy encantada de poder contaros cómo el arte influye en absolutamente todas las facetas de la vida, de la historia. Fijaros, tengo proyectada una imagen que es icónica, que es Chanel. Los años 20 significan una década de transformaciones sin precedentes. Como dijo Luis en la presentación, se produce un absoluto cambio radical después de la Primera Guerra Mundial y toda esa intención de salir un poco de aquella situación asfixiante que había sido la guerra provoca una necesidad de cambio radical. En ese cambio radical van a estar fundamentalmente esa nueva mentalidad protagonizada fundamentalmente por las mujeres. Esas mujeres que, como también decía Sonia, se han quedado, mientras los hombres han ido al frente, se han quedado supliendo de alguna manera muchas de las funciones que ellos estaban realizando antes de marchar. Y de esa actitud, de ese nuevo cambio de mentalidad, de valores, surge una nueva moda, surge una nueva forma de divertirse, por ejemplo, una nueva forma de salir, los cabarets, los clubes nocturnos, el jazz. La moda de los años 20 se podría definir en elegancia, libertad y reinvención. Chanel reinventó esa manera de arreglarse las mujeres, esa manera de salir al mundo con una nueva mentalidad, con una nueva intención de mantener esa ilusión y esas ganas de comerse el mundo que siempre se tiene después de una guerra, ¿no? como fue la Primera Gran Guerra.
Época de cambio radical, donde la mujer rompe los moldes tradicionales y abraza una libertad que está protagonizada por mujeres como la que tengo proyectada en este momento y que provocan un cambio de actitud a través de un corte de pelo diferente, una no utilización del corsé, una nueva línea en los vestidos en la que prima la comodidad. Fijaros, a lo largo de toda la historia, los grandes acontecimientos que han ido ocurriendo y que han ido creando esa historia han estado siempre representados a través del arte, a través de la moda, a través del cine, a través de la literatura. Después os voy a proyectar a la mujer que he elegido para definir ese momento, esa década de los años 20 en la que el glamour, la novedad, el cambio, la libertad va a protagonizar en la historia del arte una nueva forma de hacer arte también, que será Tamara de Lempicka. No sé si conocéis. Es una mujer tremendamente fascinante en su vida, su creatividad, las circunstancias que la rodearon y sobre todo el arte tan interesante que hizo. Ahí os hablaba de algunos de los cambios que se producen en este momento, en esta intención de nuevo cambio de mentalidad, ¿no? En la comodidad. Este personaje que está eligiendo a estas modelos que aparecen a su lado es el francés Paul Poiret, yo no tengo muy buen francés, que en 1910 fue el primero que descartó el corsé y eligió unos vestidos mucho más sueltos y una comodidad en la que esa necesidad excesiva de marcar la cintura de avispa que marcaban los corsés se olvida frente a ese nuevo estilo más libre que les permite bailar, que les permite estar mucho más a gusto, que les permite no estar oprimidas con ese incómodo corsé. Pues este personaje, que es Paul Poiret, es el que rompe esa lanza a favor de la comodidad. Esa eliminación del corsé, que es uno de los cambios más significativos, esa nueva silueta, es un símbolo de esa nueva actitud también. A través de quitar el corsé, estamos quitando otro corsé de incomodidad, de segundo plano. Entonces, es como un símbolo de ese cambio de mentalidad, de ese cambio de vida, de esas nuevas actitudes, de esas nuevas necesidades después de una guerra. Fijaros, tras la guerra se convierte en una prioridad. La mujer necesita ropa que le permita no tener demasiadas restricciones y poder trabajar incluso más cómoda. Hay otro estilo que marca este momento, que es el estilo garzón, el estilo de ese corte de pelo diferente, ese lanzarse. Fijaros, os voy a poner a Tamara de Lempicka para que veáis. Ella es la protagonista de un momento artístico crucial, de un cambio radical, que esa mentalidad nueva se transmite al arte. Otra moda de los años 20 eran las flappers. Yo creo que Sonia también habló de ellas, con esos vestidos cortos, un maquillaje diferente, el corte garzón, esa intención de renovación, de nueva mentalidad que está directamente reflejada en estas mujeres, ¿no? que cambian el chip a una nueva ilusión, digamos, ¿no? La ropa informal y la ropa deportiva. Y hay un cuadro de Tamara de Lempicka que me parece que al final no incluí. Bueno, no importa, tengo más para mostraros. La ropa informal y la ropa deportiva, que también se inserta en la moda en este momento, que se aplica como un nuevo estilo,
está a la vez reiterando esa funcionalidad, esa comodidad, ¿no?, de la que hablamos. La moda fue una forma de expresar libertad y energía, pero también lo fue el arte. Fijaros, a lo largo de la historia, os voy a proyectar uno de los cuadros más conocidos de Tamara de Lempicka, que además es su autorretrato, que es el Bugatti, ese Bugatti verde, autorretrato en Bugatti verde de 1929. Está en una colección particular y no es muy grande, son 35 por 27 centímetros, pero refleja muy bien ese glamour, esa nueva manera de entender la vida. Os decía, la evolución histórica está directamente relacionada con la evolución artística. Os puedo poner cualquier ejemplo a lo largo de la historia. El propio Goya, en el siglo XVIII, es uno de los grandes cronistas a través de su obra, tanto de la Guerra de Independencia como de todo el desastre posterior que vivió España, ¿no? Con esa evolución tan brutal en su obra, desde esos coloridos de los tapices hasta las pinturas negras. Esa es una manera en la que el arte refleja esa evolución histórica. Los artistas de entreguerras, sobre todo en la década de los 20, después de la Primera Guerra Mundial, 1918, termina una época sangrienta, tremenda, que necesita todo eso que os acabo de decir, ¿no? Esa nueva mentalidad, esa nueva ilusión. Tamara de Lempicka, representante de un estilo absolutamente definitorio en esta década de los 20, que es el Art Deco, que es ese estilo que va saliendo por sus poros la elegancia y la sofisticación, y así era ella. Nos muestra esa nueva ilusión, ese lanzarse a me corto el pelo, me pongo otro sombrero, me cambio el vestido, voy cómoda, voy libre, voy a gusto. Todo eso que está pasando en la historia queda reflejado en la moda, queda reflejado en la literatura, queda reflejado en el arte. Fijaros, este momento, porque el Art Deco son los años 20 y 30, todo lo que la cultura está definiendo en este momento de su tiempo está guiado por la estética de esas nuevas formas de definir, ¿no?, que es el glamour, la libertad. Os cuento un poco acerca de esta mujer increíble, que es Tamara de Lempicka. Fijaros, aquí hay otro de sus retratos que me pareció muy significativo, es de 1925, y nos está definiendo un poco ese glamour, esa nueva moda, esa sensualidad con esos labios tan rojos, con esos gestos tan marcados, ¿no? Es una precursora del cubismo también, porque va a ser transgresora y moderna hasta en eso. Va a buscar la evolución a través de esa intención de mentalidad libre y nueva. A la hora de trabajar su arte, va a ser una precursora de lo que va a ser después el cubismo. Los comienzos de Tamara son bastante complejos y un tanto misteriosos, igual que toda su vida. Os cuento así muy brevemente. Sus comienzos profesionales son como ilustradora, no empieza directamente siendo pintora, sino como ilustradora. Ilustradora de moda. La moda va a ser algo que a Tamara de Lempicka le va a fascinar desde el primer momento, y eso va a quedar perfectamente reflejado en su obra. Hace su primera exposición en el Salón de Otoño de París. Fijaros, todo lo que se gesta alrededor del final del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, que es la explosión del impresionismo, de ese París que está ebulliendo en creatividad, en moda, en ilusión, en nuevos valores, ¿no? Todo lo que había sido Italia como centro de arte en un momento determinado, en un par de siglos atrás, se va a transformar ahora en París, ¿no? Y París va a ser el París de esa ebullición de cultura, de creatividad, y no os digo nada, el París de los locos años 20, después de la guerra. Esa intención de disfrutar, de beberse la vida a borbotones, ¿no?
podríamos definir a Tamara de Lempicka como el glamour, la sofisticación y la elegancia, y como definitora de ese estilo art déco del que os digo que será un poco el ejemplo, ¿no?, de toda esa nueva intención y de esos nuevos valores que os decía antes. Se convierte en una de las cabezas visibles del arte en este momento. Tiene una vida, como os digo, bastante misteriosa. Ella es polaca, se llama en realidad Maria Gorska, y su biografía, como os digo, está llena de misterios, pero ha dejado una huella indisoluble en el arte y sobre todo en el arte de los años 20, sobre todo el periodo de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda, en la que el grueso de sus obras más importantes está entre los años 23 y 27, 28, o sea, la plena década de los años 20. Me pareció que en poco tiempo se podía elegir una representación, ¿no?, que fuera tan clarificadora como la de Tamara de Lempicka, además de la propia estética que ofrece su obra, ¿no?, que es muy interesante. Ella estudia en Petrogrado, en la capital rusa, que se va a llamar Petrogrado, después se va a llamar Leningrado, después se va a llamar Stalingrado, según vayan llegando los distintos movimientos políticos y representantes políticos. Ella estudia en lo que es Petrogrado, que se llamó así por el zar Pedro I el Grande. Después, como os digo, evolucionará a otros nombres. Se ve obligada a pintar por necesidades económicas, pero después su vida cambia porque se casa con un varón que le soluciona económicamente durante una temporada la posibilidad de seguir pintando, pero el matrimonio al final no sale demasiado bien y ella vuelve a tener que pintar para vivir. Es una vida intensa, interesante, pero sobre todo porque nos refleja esa intención de aplicar esos valores, de esa nueva ilusión que aparece en los años 20 tras la guerra. Tiene una técnica elegante y personalísima, un estilo que define ese glamour que va a protagonizar. Y fijaros que a pesar de ser una mujer, en los años 20 sobresale por lo original y de esa manera, en su libertad, en la libertad de su propia vida, es la que le proporciona la posibilidad de estar ahí, en esa primera línea del arte. Perfecto, en 5 minutos termino. Hay una última... me gustaría hablaros ya en una evolución desde la formación artística de Tamara de Lempicka. Habría un personaje crucial que sería André Lot, o Lotte. Este cuadro se titula Dos amigas, está en el Museo Pompidou de París, es de 1925 y también refleja, es grande, 146 por casi 115. Esto es jacobismo. Esto ya es modernidad, es una evolución desde los intentos de reflejar esa sociedad, esas mujeres con esos cambios y esa libertad, pero ya utilizando las formas geométricas aún sin dejar de reconocer la realidad, es decir, no estamos todavía en un cubismo demasiado abstracto, sino que todavía reconocemos, ¿no?, esos cortes de pelo, esos estilos en el vestir, en las posturas, un poco en la forma de aderezarse, ¿no? Me parece que es un referente también en el arte, todo eso que se transmite de lo que está ocurriendo en Europa en los años 20, ¿no? Y son los artistas, los pintores, son los cineastas, son los modistas, son los que nos van a ir contando a través de su obra todo lo que está pasando en el mundo. Y entonces, pues creo que además, después, echando la vista atrás y viendo cine, como decía antes Luis, y yendo a los museos y viendo obra
y leyendo literatura podemos enterarnos muy bien de cuáles han sido los acontecimientos de nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, pues vamos a seguir y ahora ya voy a cerrar un poco estas dos sesiones. Mi participación ahora va a ser, yo creo que más breve, y luego ya sabéis que ya formamos todos, abrimos ya esta mesa a todas las personas que estáis aquí, por si queréis formular alguna pregunta, hacer algún tipo de reflexión o contarnos lo que queráis. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a hacer el cambio, Isabel. Perfecto. Le cambio el vaso. Muy bien. El agua y todo. Bueno, ayer como ya di la ponencia, el lunes, perdón, más seria, ya permitidme ahora un poco más de relajación. Bueno, es un lujo, chicas, compartir la mesa con vosotros y quiero traer al recuerdo la gente que participó el lunes, a María Elena Palme Gianni, a Miguel Piñera, que lo tenemos aquí, y a Aurora Valdés. Enhorabuena porque se aprende muchísimo escuchando y es, como acabo de decir, es un lujo compartir con vosotros este tiempo. Y Luis, tienes que prometerme que a partir de ahora vas a incorporar de una manera más cotidiana el tema de la moda, como hiciste esta semana con este artículo brillante sobre las sombrerías de Gijón de finales del 19. ¿Me lo prometes? Venga, hecho. Bueno, pues yo creo que lo metí aquí. Vamos a ver. Vale, perfecto. Muy bien. Voy a dejarlo así. Vamos a poner esta y luego ya las pongo por orden. Mi intención en la charla de ahora es hacer un poco balance de las 3 ediciones que llevamos de Moda con Historia. Esta tercera sabéis que termina el 29 de marzo, o sea que estamos a punto de terminarla. Por favor, recordad, mañana la conferencia de Aurora Valdés, Vistiendo Feminismos, en el Centro Municipal Integrado del Llano a las 7 de la tarde. Recordaros también el viernes el documental A las mujeres de España, María Lejárraga, que será a las 7 en la Escuela de Comercio, en el Salón de Actos. Y recordar que tenéis todavía la posibilidad de ver la exposición que hicimos sobre los años 20 en la Sala 3 del Centro de Cultura Antiguo Instituto hasta el domingo 29. Vamos a ver. Mirar, yo creo que nos pasa un poco a todos y a todas las que trabajamos o estamos un poco centrados en el área de la moda desde muy diversos ámbitos. Cuando tratas de explicar a la gente, bueno, pues en toda la pluralidad de tipologías, formaciones y rarezas que todos somos, que estás trabajando o que estás realizando un trabajo vinculado con la moda, como os dije, desde ámbitos muy diferentes, como puede ser el de estilista o el de bloguero o el de modista o el de diseñador o en mi caso el de la investigación, pues encuentras de inmediato en el receptor, en la persona que te está escuchando, una complicidad y un beneplácito que resulta muy poco frecuente hallar en otros intereses. Debo confesaros que esto, pues de primeras, pues halaga. Tú cuando cuentas a la gente, pues estoy haciendo un libro sobre moda, o voy ahora a Madrid a la pasarela a trabajar como estilista, o voy a hacer una investigación sobre los sombreros en el siglo XIX, pues todo el mundo dice rápidamente, uy, qué guapo, y qué interesante, a lo mejor si les explicas que estás haciendo una tesis de bioquímica, tal, pues te quedan con cara de, vale. Entonces, esto que os decía que pueda halagar en un principio, también el palpable desconocimiento que existe sobre el tema y su frivolización, pues llega a afectar al rigor
con el que algunos historiadores o historiadoras pretendemos investigar y dignificar esta materia tan compleja como transversal. A pesar de su continuo descrédito por su cotidianidad, yo no lo digo como algo malo, yo os digo que halaga, pero también muchas veces la gente lo vincula con algo tan frívolo que, pues dices tú, jolín, no le dan la importancia que consideramos. Entonces, gracias al trabajo, a la dedicación de muchas de muchas personas, como pues la gente que tengo ahora aquí a mi lado, la gente que participó el lunes o en las ediciones anteriores, y bueno, pues muchísima gente, pues la historia de la moda ha irrumpido con fuerza en el panorama cultural y ocupando territorios que hasta hace 3 días estaba ausente. Me refiero a la universidad, me refiero a los museos, convirtiéndose ahora mismo en uno de los centros de reflexión intelectual de nuestra época. Voy a poneros un ejemplo, voy a contaros una anécdota. Cuando hice yo la tesis, que fue más o menos, coincidió con la pandemia hace 5 años, ¿no? La pandemia 5 años. Por aquel tiempo, cuando hacías el doctorado, no sé ahora, bueno, no pasó tanto tiempo, me imagino que será igual, te obligaban a participar en unos congresos. Entonces, pues diferentes universidades españolas organizaban congresos para que, pues como hicimos hoy, pues que fuéramos todos los doctorandos de cualquier disciplina a hacer tu charla y listo. Es decir, que a las 10 de la mañana podía estar un chico de medicina, una chica que estaba estudiando, haciendo el doctorado sobre medicina, haciendo una charla sobre medicina, luego pasaba otro sobre derecho, luego pasaba... Yo me acuerdo que, madre, si os digo la verdad, ya no me acuerdo qué hablé. Creo que fue algo también de los años 20 y sería, pues no sé, es que fijaros que no me acuerdo. Hay algún capítulo del libro a desarrollar. Me acuerdo que me venía gente cuando acabé, me venía gente de disciplinas como muy diferentes diciéndome, joder, llevamos aquí toda la mañana escuchando que es un rollo de derecho, que es un rollo de tal, sin embargo la tuya, y a lo mejor esa chica pues era de un campo de ciencias y tal, sin embargo la tuya me gustó muchísimo. Oye, ¿cuál será mi sorpresa? Que luego esas ponencias se publicaron en un libro y la única que no publicaron fue la mía. Y es más, me recibí una carta en la que de una manera muy grotesca, es que esto ya os digo que no lo tenía planteado, me acuerdo ahora de la anécdota, porque lo hubiera traído, os lo hubiera fotocopiado, de una manera muy grotesca, razonaba y explicaba que una charla, una ponencia sobre historia de la moda no tenía cabida en una publicación en la que sí entraron todas las... Por eso quiero deciros que estamos hablando no de la prehistoria, estamos hablando de hace 5 años, cuando todo esto, pues todo era, pues, extraño. Voy a poneros como ejemplo también que mi tesis fue la primera que salió de una facultad de Historia del Arte. Al año siguiente, la segunda fue la de Elena, que estuvo el otro día. Entonces, quiero deciros que en la biblioteca, yo me acuerdo un día que bajé a la biblioteca del campus de Milán y dije, por favor, ¿alguna publicación de moda? Y me dijeron, una biblioteca de historia. No hay ninguna. Entonces, son cosas que estamos hablando de hace 5 días. De ahí la importancia, pues, como explicaba Elena también. Elena explicaba que la colección empezó a incrementarse. ¿En qué año, Elena? Yo creo que en el 6, 7, 8. En el 2008. La primera exposición entonces, fue en el 9, esto en el 10. Quiero deciros que, ¿por qué tienen sentido, yo creo, un proyecto como Moda con Historia? Por eso os lo contaba, ¿no? Entonces, Moda con Historia es un proyecto interdepartamental, me parece muy importante subrayar esto, de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón. Siempre que tenemos que pronunciar esto, siempre quedamos agotados diciendo el título que nos acompaña. Entonces, quiero que tengáis claro que es una iniciativa cuyo objetivo es ir aunando bajo un mismo sello, que sería Moda con Historia, todas aquellas propuestas que con un criterio científico permitan ir trazando una completa y rigurosa historia de la moda, especialmente de la moda asturiana, de sus escenarios, de sus protagonistas, una retrospectiva de los hábitos en el vestir y su evolución en el tiempo hasta la actualidad, analizando sus implicaciones técnicas, sociales, ideológicas y creativas. ¿Qué pretendemos con Moda con Historia? Lo resumí en 4 puntos.
En primer lugar, promover el conocimiento, la difusión y la conservación del patrimonio textil asturiano, integrado por todos aquellos testimonios que son o han sido expresión de nuestra cultura en sus aspectos materiales, sociales o espirituales. Mostrar la evolución histórica de la indumentaria, analizando sus implicaciones técnicas y creativas a través de la diversidad y del continuo cambio en las prácticas en el vestir. Potenciar el conocimiento y la investigación en el ámbito textil, a través de nuestros recursos municipales, la colección de indumentaria del Museo del Pueblo de Asturias, que la acaba de explicar Elena. Otra cosa que me viene a la cabeza, yo me disperso muchísimo. Me comentaba una especialista que la colección del Museo del Pueblo de Asturias es una de las colecciones más sinceras que hay. Muchos museos textiles europeos están obsesionados en recoger prendas, pues claro, las mejores. Chanel, una firma importante, pero eso realmente no es la historia. Quiero decirte, imaginaos dentro de 200 años que vayan a ver a esos museos la moda de los años 20 o los años 30, los años 40, y parece que toda la gente vestía por la calle de Chaneles. Sin embargo, el Museo del Pueblo de Asturias da la misma importancia a un vestido de firma, pero también al vestido de una campesina. De ahí que todo eso se recoja también. Es moda, ¿eh? O, por ejemplo, pues donaciones, yo creo que llevé hasta vestidos de mi madre. ¿Por qué? Sí, Porque eso... Hay 3, sí. Incluso estoy pensando ahora que ¿por qué no se recoge ya ropa de hoy? Que dentro de 40 años, que todos los años se recogiera un testimonio para que dentro de 100 años, pues ya lo hacemos, ¿no? Perfecto. La fototeca de Asturias, que es algo para cualquier investigador importantísimo. Fijar, no es una crítica, Dios me libre, porque considero al pueblo de Asturias, pero yo me acuerdo que precisamente en alguna cocina el dominar un vestuario te cifra, te data una fotografía en un momento, y que es un dato que, por ejemplo, muchas veces gente que cataloga y dices tú, jolín, simplemente pues a lo mejor llamando a una persona versada en historia de la moda te facilita muchísimo. Los museos de la red municipal de Gijón, las bibliotecas municipales, la memoria oral, todo eso intenta que tenga cabida en este programa. Y sobre todo también ir identificando y promocionar a los creadores asturianos del pasado, que quedaron ahí desapercibidos, y de los contemporáneos. Vale. Inauguramos Moda con Historia en marzo de 2025. Tienes tú también la obligación ahora de pasarme el letrero, el papelín, ¿eh? Entonces, inauguramos Moda con Historia en marzo de 2025 con el artista asturiano Ricardo Villoria, poniendo en relieve el diseño asturiano contemporáneo. Colaboraron en ese año, en esa edición, el Departamento de Innovación Cultural, que es al que pertenezco, y el Departamento de Museos de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. ¿Qué hicimos ese año con Ricardo Villoria? Pues hicimos dos actividades, dos hechos importantes, que fue la exposición Ángeles y Demonios, que estuvo en la sala 1 del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Fue una exposición brillante con la que inauguramos. Yo no sé si tuvisteis la oportunidad de visitarla. Si hago así, pasan las páginas. Sí, fue esta exposición que estáis viendo, donde Ricardo Villoria, pues ahí mostró todo su universo. Sabéis que el universo de Villoria está poblado de personajes con un toque punk, con una estética vanguardista que viajan sin rumbo entre la sublimidad y el caos, belleza y decadencia, gloria y muerte, arte y moda, con profunda inspiración en la Asturias agrícola e industrial, en las carnavaladas de Baristo Valle y en los paisajes de Alberto Ámez. Logró en pocos días conseguir más de 2.000 visitas. Y luego, arriba, nos propuso una instalación que fue la de Ángeles y Demonios, y a la instalación, que fue la instalación Petra Boncán. Esta instalación, tengo que decir que la disfrutamos mucho, tuvimos un reparo importante por la reacción que iba a causar. Iba a ser la primera instalación sobre moda, y lo teníamos en secreto total. Cuando él me dijo la idea, yo, madre mía, casi me desmayo, pero libertad total al creador. Entonces, yo creo que todo el mundo pensaba, primera creación, tal, ya verás qué guapo, va a poner ahí un vestido, va a poner no sé qué preciosidad. Entonces, claro, la gente quedó
impactada cuando, bueno, estos son todavía fotografías de la exposición de abajo, la gente que acudió en masa a ver esta exposición. Ay, no me digáis que no la traje, que no la puse. No. Ay. Bueno, pues se trajo un maniquí creado ex profeso para ese día que había hecho una artista madrileña que era una muerta. Entonces, hizo ahí un alegato espectacular sobre la vida, sobre la muerte, sobre la decadencia. La que lucía ese vestido que ahí pusimos era pues una persona fallecida, el vestido estaba todo entero roto, era un vestido de su última colección y bueno, pues fue algo sorprendente. Yo pensé que iba a la gente a provocar rechazo y todo lo contrario. Fue algo increíble, ¿no? Algo extraordinario. Bien, la segunda edición me pareció muy interesante darle un giro absolutamente total. Y nos metimos de lleno a homenajear a las trabajadoras y a la marca de camisas Ike, que todas las que estáis aquí, todos los que nos seguís ahora mismo de vuestras casas, es una marca de ropa que conocéis perfectamente. Nos quisimos adentrar en un relato que fue mucho más lejos de lo textil y que fue moda, pero recordar que también se convirtió en un escenario de lucha obrera y símbolo de resistencia para generaciones enteras. Este proyecto revivió a lo largo de un mes y la conectó con el presente, porque entender la moda también entendemos que es entender a quienes hicieron posible esta moda. Entonces, a lo largo de todo un mes, también realizamos una serie de actividades vinculadas con Camisas Ike. Llevamos a cabo 4 exposiciones, una en el Museo de la Ciudadela de Celestino Solar, que es la que estáis viendo ahora mismo, otra en el Coto. Esta era la exposición de la Ciudadela de Celestino Solar fue doble. Una, ocupamos los espacios de las antiguas casas mostrando la publicidad de Ike, que era muy en consonancia con la época, muy sensual, y también de ropa. Aquí mostramos también, con ayuda de Elena y del Museo del Pueblo de Asturias, mostramos modelos originales de estas trabajadoras. Había, si os fijáis, una cazadora que es la de la izquierda y luego varias camisas. Y luego en el Coto y en el Llano encontramos una carta no, como un alegato escrito a mano de las trabajadoras. Eran como 20 folios contando de su puño y letra todo lo que fue la historia de las trabajadoras. Y ese documento sensacional tenía que ver la luz. Entonces ocupó, ya os digo, lo que hicimos fue las propias trabajadoras, yo creo que vamos a ponernos a explicar si están vivas y había este documento. Entonces mostramos esos documentos tanto en el Coto como en el Llano. Toda lucha como fue la de ellas, que duró muchos años, trajo consigo, pues claro, es que fue 5 años meterse en el interior de una empresa cuando la cerraron para luchar. Esto trajo pues que algunas trabajadoras pues encontraron trabajos, otras, bueno, de todo, ¿no? Yo me enteré que había como 2 grupos ahí, como, bueno, que habían quedado como un poco ellas... tenían esa historia. Me encantó porque esta foto que veis, cuando se pusieron a posar las trabajadoras que habían estado en la lucha, aparecieron otro grupo, como el otro sector, ¿no? Y entonces me encantó porque una de ellas dijo, hacer el favor ahora mismo y vamos a posar todas, que todas fuimos trabajadoras. Y entonces fue la primera vez desde el conflicto que todas se unieron y me gustó mucho porque fue como un cierre, Moda con Historia, un cierre en el que todas las trabajadoras limaron asperezas y ahí posaron todas juntas. Hicimos también conferencias, hicimos proyecciones, documentales, también un curso en la Universidad Popular y de estas jornadas en las que participó también, pues, desde Luismi a toda una serie, y también las propias trabajadoras. Era muy importante que en las jornadas estuvieran las trabajadoras contándonos toda su experiencia. Culminó el proyecto en algo también muy simbólico, que fue la colocación de una placa en el antiguo emplazamiento de Ike. Ahora mismo pasáis por el antiguo emplazamiento de Ike
y está esa placa. A día de hoy, de manera, bueno, todo es sumar, se pusieron placas también en la algodonera y en la sombrerera. Entonces, estas 3 empresas textiles ya tienen, que cualquier persona que pase por ahí tienen, bueno, pues su testimonio. Vale, la tercera edición, y ya también yo acabo, pues fue otro paso más. Aprovechando el centenario de los años 20 y toda esa historia, me acuerdo que había puesto los años 20, había puesto como título originario los años 20, el estilo de la revolución feminista, y me llamó un profesor de la Universidad de Oviedo, o fue Luismi, fuiste tú, me dijiste, oye Luis, ¿podéis ir cambiando el título? Porque claro, los años 20, ¿de dónde? ¿De este, del otro, de aquel? No, los años 20 del siglo XX. Ya viste que fui muy formal y lo corregí de inmediato. Entonces, bueno, pues ya veis que a lo largo de todo este mes, pues también estamos haciendo toda una serie de actividades en torno a los años 20. Esta es la exposición que tenemos en el Centro de Cultura del Antiguo Instituto. La tenéis que ver porque el diseño lo hizo Ramón Isidoro, que acaba de inaugurar en el Centro Niemeyer. Gracias a Elena nos dejó estos 2, yo estaba obsesionada con que fueran 2 trajes originales de asturianas, y yo creo que, como están, pues yo creo que será la última vez que se van a poder ver, Elena, porque esto, claro, ya no se puede seguir. Estos trajes yo creo que va a ser de las últimas oportunidades que se puedan ver, porque el estado, pues, es tremendo, y cualquier sobre cosa... Sobre todo el azul, bueno, es una seda que parece papel de fumar, y con las mostacillas que lleva bordada pesa mucho y hace que la seda en las partes, sobre todo superiores, se vaya desgarrando, y eso que tiene un soporte especial. Ese maniquí, nosotros no le llamamos maniquí, le llamamos soporte museográfico, es especial, o sea que tiene ya para que pese sobre las partes que tiene que pesar o descansar, y esto ya creo que por lo menos creo que va a ser la última de ella que se exponga. Bueno, nada, lo dicho. Terminamos el día 29 y bueno, ya estamos pensando un poco ya el próximo Moda con Historia. Seguramente lo tengamos que reubicar de mes, porque yo creo que hay que buscarle un mes. Venimos ahora de mucho trabajo en el departamento que lo llevamos, tenemos FETEN, entonces bueno, hay una serie de cosas que coinciden, entonces vamos a reorganizar, y yo creo que, ¿qué os parece? Bueno, os doy una pista, ¿no? Del próximo, yo creo que nos vamos a ir de viaje muy lejos, no os pienso decir nada más, pero muy lejos, pero tan lejos que yo creo que vamos a ir a los orígenes. Yo no digo más nada, ¿no? Aquí en Gijón, además, los orígenes, tenemos varios museos sobre los orígenes. Pero ya no des más pistas. Entonces ya no doy más. Vale. Bueno, en este momento, ¿cómo vamos? Vamos y 5. Vamos, ¿no? perfectos. Tenemos todavía 25 minutos en los que ahora vosotras vais a formar parte ya de esta mesa. Tenemos un micrófono. Si cualquier persona quiere hacer algún tipo de reflexión, comentario, pregunta, la formula a cualquiera, a todos, y vamos allá. Aunque se oye, vamos a utilizar el micrófono por el tema de la gente que nos está escuchando en casa. ¿Vale? Entonces, perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión? Bueno, pues muy bien. Venga. Bueno, en primer lugar, felicitaros a las ponentes, las de hoy a las del lunes, porque bueno, han sido exposiciones súper interesantes, y a la organización de las jornadas, ¿no? Que estoy de acuerdo que son muy necesarias para poner en valor este sector, ¿no? De la moda. Yo he trabajado 10 años en este mundo, sí, como te comentaba antes Luis, en España, fuera de España, y comparto mucho ese sentimiento que estabas reflexionando antes sobre
cómo el mundo de la moda siempre se ha infravalorado muchísimo. Y también desde la parte más empresarial, que es de la que yo vengo, ¿no? Así que comparto totalmente ese sentimiento, porque siempre se ve con, bueno, pues con unos ojos de frivolidad, de materialismo, ¿no? Cuando es algo muy importante que toca pues, a muchos puntos, tanto sociales, culturales e industriales, ¿no? Que es un poco de la parte de la que yo más vengo. Y bueno, pues simplemente mencionar que el mundo de la moda también en nuestro país es fundamental para el crecimiento económico, representa casi el 3% del PIB y genera muchísimos puestos de trabajo. Así que muchísimas gracias por ponerlo en valor y porque ojalá que haya muchas más, pues bueno, conferencias de este tipo en Asturias. Yo ahora acabo de volver de Países Bajos y estoy encantada de poder ver que hay un sitio para mí, para el mundo de la moda, donde poder atender y reflexionar sobre ello. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y ojo, que yo soy muy traidor, porque cuando estoy aquí me gusta ponerme muy interesante y muy que si la universidad y que mucho que si la tesis, pero ojito, ese lado frívolo también de la moda existe y es necesaria. Pero totalmente. Es esencial, quiero decirte, y yo bebo de él. Además a unos niveles que no te puedes imaginar, porque tampoco olvidemos que aparte de la faceta histórica, la moda no deja de ser venta. Entonces, evidentemente, todas las firmas, todos los empresarios tienen que utilizar todos los recursos que tienen en su poder para vender. Está claro, vosotras sois a quienes hay que vender, no os quiero desmotivar, pero estoy haciendo ya un poco el perfil de que, bueno, tú eres todavía muy jovencita, pero no os quiero desmotivar a todos los que más estamos aquí, porque la moda también es muy injusta. Y sabemos que la moda, aunque la mujer sigue siendo la auténtica protagonista de la moda y a la que hay que venderle todo, los paisanos por mucho que digan que no estamos, hay mucha diferencia todavía. Pero tener en cuenta que la moda es muy injusta y la moda a partir de los 40 años ya no le interesa a ninguna mujer, porque ya no es un mercado. Sabéis que las mujeres ya a partir de los 40 años, a partir de los 50, a pesar de que tengas más nivel económico o puedas tenerlo, pero ya tienes la cabeza un poco más amueblada y tú ya, pues a lo mejor compras una chaqueta, una parca y lo que quieres es amortizarla 5, 6, 7 o 10 años. ¿Y eso qué queréis que os diga? A la moda, a Mancio, yo creo que no le interesa, pienso yo. Entonces, esto que cuento, que entraría dentro de todas esas frivolidades, las revistas, las modas, los desfiles y tal, también tiene su punto. Yo lo veo también como una cosa muy interesante. Y sobre todo como estudio también sociológico, que lo ves todo, ¿no? Vale. Bueno, quería preguntarle a Elena sobre la importancia, dentro de las colecciones de la fototeca, sobre la importancia de las fotografías, por ejemplo, de Fritz Kruger, para todo lo que es el tema de la ropa del campesinado, ¿no? Bueno, yo creo que, Fritz Krieger, Ruth Batinda Anderson, Rojo Borbolla, quiero decir, yo creo que hay fondos en la colección del pueblo de Asturias imprescindibles, porque además como están muy fechados, porque es lo bueno que tiene, tú a lo mejor tienes un vestido y a lo mejor, hombre, hay años en los que los puedes casi perfectamente catalogar, pero lo bueno que tiene es que sabemos que las de Fritz Krieger son del 27, las de Batinda Anderson también del 25, o sea que sí que son fotos fechables y ves cómo es la moda. Bueno, aparte de que muchas fotos también vienen fechadas, ¿no? Porque siempre traen algún, la que usas tú en la portada del libro o sí. Esta tiene su fecha. Lo del campesinado, y bueno, entonces es muy importante todas las colecciones para documentar la moda. Lo que dices tú del campesinado,
sí, pero como Sonia sacó, ves ahí un poco esa disonancia, ¿no?, entre el campesinado y la gente que va a la moda, ¿no? Porque ves la gente joven, sobre todo, porque es una colección muy amplia de fotografías y, bueno, las de Krieger, ¿no? Entonces, ves, bueno, muchas están trabajando, está claro, que en las que están trabajando no se ve mucho la moda, ¿no? Pero se ve que hay momentos de fiesta, domingos o ocasiones especiales en las que sí que van vestidas para ad hoc, ¿no? Y entonces se ven ahí las que van con la indumentaria tradicional y las modernas, vamos a decir, que también pues eran las que había. O sea, porque eso de pensar que en las villas o pueblos no llegaba la moda es totalmente falso, porque lo vemos en las fotografías, ¿no? Ves que vestían prácticamente igual que en la ciudad, no se distinguían, podía que a lo mejor llegara más tarde, pero bueno, no eran años, no. Mira, por ejemplo, Emilio Alonso, que está aquí su nieta, bisnieta, que era fotógrafo de villa en Colunga y que además tiene sobre todo los años finales de los 20, los años 30, y fotografió a todas las mujeres y parejas, pero sobre todo muchas mujeres, y van totalmente a la moda. O sea, no se distingue esa fotografía de una de Gijón. Que fue lo que, perdón, fue lo que precisamente yo creo que también los años 20 favorecieron, que fue, claro, la creación de esos vestidos que pesaban solo ya unos gramos y que eran muy fáciles de copiar porque los patrones eran muy sencillos, lo que permitió, pues es lo que dices tú, que vamos por primera vez en la historia hasta la última aldea asturiana, pues una jovencita, pues claro, y eso se ve muy bien en esas fotografías donde posa la nieta o la hija con la abuela, que se ve esa duplicidad de... Efectivamente, ahí sí que se ve. O sea, no sé si habéis visto Downton Abbey, pues es un poco la abuela, va vestida todavía casi como 1900, y las nietas ya van con el estilo Paret, 1911, 12, ¿no? Y se ve la modernidad, pero entonces es un poco, eso pasaba en todo, ¿no? Entonces ves la abuela, la madre posando con la indumentaria casi tradicional y las hijas o nietas vestiendo a la moda. Yo creo que también influyó mucho, que no creo que está a lo mejor muy estudiado, y ahora yo sé que hay alguna persona que está haciendo el TFM o el TFG de eso, es la inmigración. Las ideas que traían las mujeres que venían a lo mejor retornadas, o que venía el indiano, también traía esa modernidad, porque ahí tenemos también muchos fondos de indumentaria de la inmigración en Argentina, en Cuba y tal, y que vestían moda, claro. Era también, allí llegó pues también la moda igual, ¿no? Porque en realidad el paradigma era París, ¿no? Entonces se copiaba en todos los sitios. Y entonces ahí, al volver, veías, ¿no?, que también eso lo traían. Se ve no solo en la indumentaria, se ve en los zapatos. Nosotros, uno de los fondos más importantes con los que hemos hecho esta última exposición es una tienda de estas que vendían todo de Boal, en Boal. No estamos hablando de Madrid, y los zapatos son los mismos que hay en Madrid. O sea, es que no hay diferencia. O sea, son las mismas marcas porque eran zapatos de Elda, de Almansa. O sea, quiero decir, las fábricas eran las mismas, no eran de aquí. Entonces, se ve perfectamente que eso llegaba a todas las villas y, por supuesto, a Gijón. Sí, me parece muy interesante eso que comentas porque ahora, claro, con Internet, ya antes la televisión, ¿no? Como que todo, pero en ese momento, las vías de penetración para que al final en la última aldea pues también vistan a la moda, me parece muy interesante también de estudiar, ¿no?, esas vías de penetración. Luego lo que comentabas, la industria también, quería poner de manifiesto las mujeres que hacían esa ropa, ¿no?, y que la hacen, porque decías que es una industria muy importante, pero entonces sí que en los años 20 sí que se hacía la ropa aquí. O sea, había muchísimos, hemos hablado de fábricas, pero había muchísimos talleres de modistas, y había muchas chicas muy jóvenes trabajando ahí, además en unas condiciones, en la mayor parte de los casos, muy duras,
porque de hecho hay informes de inspecciones de trabajo y demás que no se cumplía ningún tipo de medida, y bueno, es una época también de avance de la protección social y la protección laboral. Entonces destacar que quienes estaban ahí cosiendo, ¿no?, y haciendo todos esos vestidos y copiando esos patrones que llegaban de otro sitio a lo mejor, y luego también que las propias mujeres tejían, bueno, cosían, que me corregí, bueno, me decís, que vosotros sois del gremio, más que yo, pero que antes las mujeres aprendían a coser y también podían hacer muchas cosas ellas, y una mujer cuando se casaba se esperaba también que supiera coser y, claro, sí, y hacían las cosas, y ahora sin embargo, aunque tengamos esas grandes empresas de moda, bueno, y otras no tan grandes, pero que están ahí, firmas importantes en España, pero esas manos que tejen ahora muchas veces son en países lejanos y además en condiciones bastante deplorables también, porque, bueno, yo soy profesora de secundaria y hay un ejercicio que siempre hacemos que es como, vamos a ver de dónde es nuestra ropa, ¿no? Y entonces empiezan a mirar Vietnam, Bangladesh, así, ¿no? Y hay otras manos de mujeres también que están ahí haciendo esa ropa. Yo creo que es un problema a tener ya en cuenta, porque yo no sé si, bueno, esto lo podéis googlear y podéis ver fotografías. Hay playas enteras en África y ríos y zonas que no se ve lo que es el suelo, porque son todo montañas de ropa, teniendo en cuenta ahora que consumimos tanta ropa, que claro, es que esto es increíble. Hay algo que quería comentar que dijiste que sí, también yo creo que ahora todas las grandes firmas ya eso lo están teniendo en cuenta. Antes hablábamos de Amancio, que está poniendo ahora muy en boga todo lo que es el tema del reciclaje y toda esa historia. Puedes ir a devolver las prendas, todo eso es muy interesante, los tejidos, intentar hacer cada vez los tejidos. Ya sé lo que iba a comentar antes, cuando dijiste lo de las mujeres. Un dato que a mí me sorprendió muchísimo y que era sobrecogedor, era cuando el tema de la sombrerera, la empresa de la sombrerera, claro, en aquella época trabajaban muchos niños y tal, ¿no? En una época en la que especialmente dentro de las industrias había algunas, entre las que las sombrereras estaban, en la que se decía que por favor que los niños no trabajaran ahí porque era súper contaminante, los tintes, los tal, y bueno, pues imaginaos lo que debió ser aquella época. Bueno, como anécdota, recuerdo también una noticia de una huelga que hubo en la algodonera, y mientras que estaban discutiendo allí, como los jefes con los cabecillas sindicales, a ver qué pasaba con aquello, algunas trabajadoras se pusieron a saltar a la comba, en la puerta, ¿no? Que decía, claro, es que eran niñas muchas las que estaban ahí trabajando, ¿no? Que bueno, que es otra faceta también de la moda, que es hacer la ropa realmente, ¿no? Coser. Lo que comentabas también, que es el tema de las condiciones infrahumanas con las que se cose en las zonas de Asia, en las zonas de África y todo eso, claro, es un tema, pues yo también hablaba hace tiempo tuve oportunidad de coincidir en Madrid en un simposio que hubo sobre este tema y tal, y claro, te hablaba gente de allí, claro, te decía también lo importante que era para ellas ese tema, porque es que comían arroz, entonces claro, el hecho de que decían, por Dios, no nos quitéis las empresas aquí, tal, era todo un poco lamentable. Yo a raíz de estas dos cosas que estás diciendo, yo para mí una de las exposiciones que tengo siempre en la cabeza es precisamente dedicárselo a las modistas, porque tenemos muchas prendas, lo que decías antes, Luis, nosotros no tenemos Chaneles ni Poets, ni Wolf, ni nada de eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la ropa que se vestía aquí el día a día, en distintas épocas, como veis aquí. A ver, también hay algún vestido festivo, porque también tenemos muchas donaciones, por ejemplo, de vestidos de novia, de comunión. Ahora también la que vamos a hacer próxima es sobre la primera infancia, donde hay muchos vestidos de bautismo. Pero sí que tenemos muchas modistas, porque bueno, era lo que hasta los años 80, 90, o un poco más se vistió. Y tenemos de talleres de aquí, de Oviedo, como Abundia, o sea, bueno, también era un poco una clase social alta, pero tenemos trajes, vamos, que de modistas. Claro, es un tema... no tiene ninguna etiqueta, no tienen nada que los identifique. Tenemos algunos sombreros como los de Sterenville o algunos también de otra sombrerera que había en Oviedo, pero esas personas no identificaban los trajes, ¿no?
pero sí que igualmente me gustaría hacer una exposición como homenaje a ellas porque fueron el sustento de muchas familias, de mucha... trabajaban siempre en casa, para familias. Por ejemplo, yo digo que siempre, por ejemplo, era muy común porque tenemos muchas, por lo tanto, había muchas, tenemos como 4 que ya no podemos aceptar más, de máquinas de coger medias, porque era un negocio, o sea, era un negocio, no era un negocio, era pobres. En casa es una máquina pequeña que podían hacer pues mientras para ganarse un poco de dinero, pero bueno, que ganaban dinero las mujeres y entonces es un poco pues que ves que era algo normal. Yo me acuerdo de mi abuela arreglando las medias, ¿no? Alguien de allí de la zona pues se dedicaría a eso. También tricotosa, que si no se oye en casa. Sí, que tenemos la de tu madre, que es donada también por ella al museo. Es muy habitual en los pueblos que la gente... No, en los pueblos sí, en todos los sitios. Sí, en general, que las mujeres, eso era un medio de sacar un poco de dinero, un sobresueldo para... Sobresueldo o un sueldo o lo que fuera, pero sí que era una forma de ganarse, de mantener o tener algo de dinero, ¿no? Y era además, a ver, algo cómodo, ¿no? Porque tampoco tenías que ir a una fábrica, un horario y tal, que a lo mejor tenías más horario que en una fábrica, pero porque coger medias, decir que eran trabajos complicados y es un poco también... ¿Sabes dónde se encontraban muchos nombres de modistas? En los anuncios por palabras de los periódicos de la época, y muchísimas. Sí, pero sé que, o sea, claro que las había y las había en todos lados, pero el problema es que prenda, no claro. están identificados. A ver, es que se tiró muchísimo. Muchos de ellos, de estos vestidos, trajes, no tienen etiquetas, no sabes quién los ha hecho. Mira por dónde, estamos hablando de los años 20, nos quedan 6 minutos, pero mira por dónde, ya que esto va a quedar grabado, y ya que esto quiero rendir homenaje a 2 mujeres, está hoy una de ellas, Conchita y Lalita, no te desmayes, porque, aunque estamos hablando de los años 20, ellas fueron, con otras, pero ellas, está claro, vistieron en los años 70, yo creo que los 70, los 80, los 90, bueno, es que estuvisteis toda la vida, pero a Gijón. Empezasteis en él en el 77 y os jubilasteis hace, pues fíjate, desde el 70 hasta el 19 ahí trasgos vendiendo toda la ropa. Algún día trabajaremos los años 70, que fueron muy interesantes, los 80, jolín, es que da para... Pues yo también, es que no sé si estoy yo aquí... No, sí, aumentarlo, tenemos que... Nos quedan 5 minutos exactos. Yo utilizo 1 minuto. Sí, quería preguntarte cómo hacéis, porque dijiste antes que no tenéis restauradores propios del museo en plantilla. ¿Cómo hacéis para el mantenimiento? ¿Tenéis pensé que te preguntaba a ti. ¿Qué forma de restaurar? Porque me imagino que hay joyas, que eso tendrá que ser exquisitamente, ¿no? Bueno, joyas no tenemos, o sea, tenemos muchas joyas, todos son joyas. Pero, insisto, no tenemos Chaneles, ni World, ni nada, pero ni Balenciagas, ojalá los tuviéramos, pero no los tenemos. No, a ver, la conservación, nosotros, lo que he hablado, nosotros sí que cuando una prenda está muy mal conservada, porque tiene, ya sabes que a lo mejor en sus zonas, por ejemplo, unos hombros, una costura, que tiende a, sobre todo estas sedas, tejidos más antiguos, por el uso, a degradarse, pues sí que se lleva una restauradora textil, especialista. El resto nosotros, sobre todo, intentamos que no se llegue a esa restauradora. Es conservar lo que os ponía ahí en soportes especiales, con tejidos especiales, con cajas especiales, con una temperatura, una iluminación concreta para que eso no se vaya degradando más. Entonces, eso es lo que hay que hacer el día a día para evitar
que eso vaya... Claro, el problema es que muchas veces te llegan ya en unos estados que es inevitable. Por ejemplo, ahora nos ha llegado una colección de 84 sombreros donados, que son una maravilla, están todos espectaculares. Hay algunos que son todos maravillosos, ¿no? Hay muchos de los años 40, 50, tipo casquete y tal, pero sí que están en perfecto estado de conservación. Entonces, bueno, eso simplemente ahora hay que guardarlo, efectivamente, mantenerlo para que no se degrade más, con soportes, por ejemplo, si se exponen con cabezas o cosas especiales, y si ya pues están mal, pues sí hay que llevarlos a la restauradora. O sea, la labor de mantenimiento es crucial. Sí. Elena, nos preguntan desde casa que cuál es el vestido más antiguo que tenéis en el museo. Pues es uno, yo creo que romántico, o sea, muy liviano de verano, de hacia 1950-55, el más antiguo. Era más amplia la pregunta. Preguntaba también de si había de la actualidad, lo comentaste antes, ¿sí? que si también había trajes actuales y nos dijiste antes que... Bueno, a ver, yo sí. dije actuales, es verdad que hoy en día no, quizá hasta el año 2000, los años 90 hay algo. Bueno, a ver, hay esa camiseta que hemos visto que, bueno, la ha puesto en plan anecdótico de cuando se reivindicó que no se cerrara la Gijón Fabril, pero bueno, de indumentaria hasta los años 90, quizá. Incluso de Chiqui, ¿no? Ahora cuando cerró Chiqui, sí, pero de Chiqui ¿pudiste recuperar algo? Sí, no, de Chiqui cuando cerró nos donaron muchas cosas, pero no zapatos. Nos donaron publicidad, todo lo que tenían en la tienda, ese muñeco, no el grande de la cornisa, sino uno grande que tenían dentro y una decoración que tenían en los años 70, que, bueno, como hay documentación gráfica, pues se puede de catalogar, pero no, zapatos no. Bueno, vamos a ver cómo vamos. Nos queda un minuto. Bueno, pues yo quería decir que lo que estáis hablando aquí, sobre todo este tema del corsé, que tú también has comentado y tú, yo creo que por mucho que se diga que en los años 20, que fue efectivamente, bueno, fue muy liberador, no cabe duda, pero yo creo que el cuerpo siguió estando constreñido, o sea, sí. Se cambió un corsé de una parte, como decías tú, a otro corsé alisador, claro. No tan fuerte como los anteriores, pero seguimos estando yo eso siempre, constreñidas, fíjate. Y después se relajó un poco en los años siguientes, pero en los años finales de los 40-50 volvimos otra vez a unas fajas, a unos sujetadores que prácticamente no se eliminó hasta los años 70, sí. No se liberó el cuerpo de la mujer hasta esos años, siempre estuvo constreñido. Intento también corregirlo porque yo creo que es una frase que de tanto repetirla se hizo, sí. Pero que va, yo por ejemplo también cuando hice la investigación de esos 10 años, que fui además día por día desde el 1 de enero de 1920 al 31 de diciembre de 1929, vi todos los periódicos habidos y por haber asturianos y los anuncios de corsés eran, pero continuos, que evidentemente se aligeraron y tal, pero ahí estuvieron. Bueno, vamos a dar ya por finalizado esta segunda sesión de jornadas de moda con historia. Una vez más, agradeceros a todas las personas que os habéis acercado aquí al Centro Municipal del Coto, a todas las personas que estáis viéndonos desde casa y, es más, voy a decir a todas las personas que nos vais a ver a lo largo del tiempo, porque esto como va a quedar ahí, pues lo tenéis ahí para la posteridad. Daros a todos las gracias y nos vemos muy pronto en la 4ª edición de Moda con Historia. Muchísimas gracias.